El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Siempre en el primer domingo del tiempo de la Cuaresma, sea el ciclo A, ciclo B o ciclo C, siempre vamos a escuchar en el Evangelio el tema de las tentaciones. Jesús es tentado, es llevado en el desierto y es tentado por Satanás. Siempre, cada año que sea primer domingo de Cuaresma, siempre vamos a escuchar las tentaciones. En el segundo domingo siempre nos va a presentar la transfiguración. Siempre, sea ciclo A, ciclo B, ciclo C, siempre en el segundo domingo se nos va a presentar el tema de la transfiguración. Y es que tiene todo un sentido, el inicio y la meta. Si ahorita yo les dijera, a ver, todos se van a poner de pie, van a juntar sus manos, van a cerrar los ojos y ya. Hagan eso y después se sientan, ¿no? Van a hacer uso de su criterio y van a decir, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué me voy a poner de pie? ¿Para qué voy a juntar mis manos? ¿O para qué voy a cerrar mis ojos, no? O que yo les dijera, a ver, ahorita todos nos vamos a poner de pie y vamos a caminar. Si vamos a caminar, alguien haciendo uso de su criterio va a decir, bueno, ¿a dónde? ¿Por qué vamos a caminar, no? Pero si yo les dijera, a ver, pónganse de pie, junten sus manos, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer oración por nuestros problemas, por nuestras dificultades. Entonces dirán, sí, tiene todo un sentido esto que estamos haciendo, ¿no? O que yo les dijera, vamos a peregrinar de la capilla de la Sagrada Familia, vamos a peregrinar, no sé, a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y eso se lo vamos a ofrecer por nuestros pecados a Dios. Entonces, tendría todo un sentido esto que estamos haciendo. Entonces, en el primer domingo se nos plantea, tenemos que emprender un camino. Los cristianos no buscamos el dolor, pero tampoco somos sacatones al dolor, tampoco le sacamos o le tenemos miedo al dolor o al sufrimiento. Si es necesario sufrir, vamos a sufrir, ¿no? Pero no, tampoco estamos ahí buscando el dolor o el sufrimiento. Tenemos que hacerle tenemos que quitar de nuestra vida las tentaciones, el pecado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar al cielo. Ahí está nuestra meta. Si tenemos claro nuestra meta, desde luego, la pregunta sería, ahora, ¿cómo voy a llegar a la meta? Y eso ya nos los irá presentando los evangelios en el tercero, en el cuarto, en los demás domingos del tiempo de la Cuaresma. ¿Cómo llegar, desde luego, a la meta de la Pascua?
Pero la Pascua no lo pensemos solamente en un tiempo litúrgico, es decir, la Semana Santa. Pensemos también en nuestra propia Pascua, cuando Dios me llame a su presencia. Cuando Dios me llama a su presencia, pues como cristianos y por medio de la fe, quiero llegar al cielo, quiero estar cerca de Dios. Por eso ese camino cuaresmal no solamente me prepara a la Semana Santa, sino nos tiene que preparar a cada uno de nosotros hacia nuestra Pascua eterna, ¿no? La vida eterna. Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Podríamos decir, ¿por qué a ellos? ¿Por qué no a Felipe? ¿Por qué no a Judas o el otro Judas? ¿Por qué no a Tomás? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Santiago? ¿Y por qué a Juan? Tiene todo un sentido. ¿Quién es Pedro? Pedro es el que hace la profesión de fe. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, unos dicen que algunos de los profetas, y lanza una segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien, Pedro, eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino Dios. Y les empieza a anunciar el tema de la pasión. Tengo que morir, tengo que ser condenado, tengo que experimentar la muerte, pero resucitaré. ¿Qué es lo que hace Pedro? No lo permita Dios. Eso no te puede suceder a ti. Que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Hace 8 días decíamos, ¿quién es Satanás? El que se pone en medio, el que no te quiere dejar caminar. ¿Y cómo se va a manifestar? Por medio de las tentaciones, por medio de los pecados. No te quiere dejar avanzar. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí. No le está diciendo que él sea Satanás, ¿no? Apártate de mí, ¿no? Porque te estás poniendo en mi camino. De hecho, el texto original no es apártate, sino ponte detrás de mí y aprende. ¿Quién es Santiago y Juan? Se acerca la mamá de esos 2 discípulos y le dice a Jesús, quiero hacerte una petición, permite que estos 2 hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Jesús lanza una pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber, es decir, la crucifixión? Y ellos responden, sí podemos, ¿no? No son sacatones, sí podemos. Y dice Jesús, no, eso no podrán beber el cáliz, pero de sentarse a la izquierda o a la derecha, no me corresponde a mí. Pocas palabras. ¿Cuál es la idea que tienen estos 3 apóstoles de Jesús? Pedro, un Jesús fuerte, un Jesús guerrillero, un Jesús poderoso, que tiene que acabar contra el imperio romano. Entonces, tú no puedes morir, porque si mueres, ¿quién nos va a salvar? Tú no puedes ser condenado, crucificado, porque tú tienes que manifestar la fuerza, no la debilidad. Pedro tiene una idea equivocada de Jesús. ¿Cuál es la idea que tienen los 2 discípulos? Tú vas a ser rey, vas a necesitar pues gente que te ayude, colaboradores, mano derecha, mano izquierda, no, gente que esté ahí cercana a ti. Por eso la mamá, como muchas mamás, quieren acomodar en un buen puesto a sus hijos, ¿no? Dice Jesús, eso no me toca a mí. Entonces, ¿qué idea tienen ellos de Jesús? Un Dios guerrillero, un Dios que me va a dar un estatus, que me va a dar una comodidad. ¿Cuántos hermanos nuestros se alejan de la iglesia porque han concebido o han creado un Dios que no coincide con Jesús? Un Dios que se acomoda a lo que yo le estoy pidiendo, que se acomoda a lo que yo creo. Y cuando este Dios no coincide con Jesús, pues nos decepcionamos y nos vamos de la iglesia. Entonces, por eso Jesús dice, no, primero clarifica, se los lleva al monte, a un monte elevado. En el Antiguo Testamento, subir al monte era platicar con Dios. Es decir, Jesús se lleva a estos 3 discípulos a dialogar con Jesús, al encuentro con Jesús. ¿Tienen una idea equivocada? No, pues vengan a conocer
a Dios. Y dice, aparecen dos personajes, Elías y Moisés. Dos personajes del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, los mandamientos, y Elías representa los profetas. Aparecen conversando con Jesús. Es decir, Jesús no viene a decir borrón y cuenta nueva, el Antiguo Testamento ya no sirve. No, Jesús le viene a dar sentido a la ley y a los profetas. Por eso está conversando con ellos, porque Jesús le da plenitud a la ley y a los profetas. ¿Qué es lo que hace Pedro, no? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Jesús ya los llevó al encuentro con Dios. El estar con Dios es un momento agradable, es un momento de felicidad. Quienes hemos tenido la oportunidad de un encuentro con Dios, pues es un momento pues muy padre, muy agradable, ¿no? Que se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Dice, qué a gusto estamos acá. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el Evangelio, en realidad no sabía lo que decía. Es decir, pone en el mismo lugar a Elías y a Moisés. ¿Cuántos de nosotros caemos en una tentación de poner otras cosas, otros intereses en el mismo lugar que Jesús? En el mismo lugar que Jesús. ¿Cuántos de nosotros decimos, es que no fui a misa el domingo porque no me dio tiempo? Tuve que hacer tantas cosas que no me dio tiempo. Sí, cuando pones en el mismo lugar otras cosas, en el mismo lugar que Jesús, no te va a dar tiempo, desde luego. O lo más triste, cuando pones a Jesús en el último lugar, no te va a dar tiempo el domingo ir a misa. Pero cuando a Jesús lo pones en el lugar que es, en el primer lugar de tu vida, vas a ver que si te da tiempo ir a misa los domingos, porque vas a agotar hasta el último recurso para participar de tu Eucaristía dominical, de tu encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros ponemos ahí a Jesús? En el mismo lugar ponemos otras cosas. ¿Cuántos hermanos nuestros caen en la tentación de decir, no, yo no voy a la iglesia, pero aquí en mi casa tengo mis santitos, tengo mis imágenes, tengo mi virgencita, pues ¿para qué voy a la iglesia? Mejor acá me quedo. Ponemos esas cosas de Dios en el mismo lugar que Dios. Y así podremos ir poniendo cada vez más ejemplos. ¿Cuántos de nosotros caemos en esas tentaciones? Y dice el Evangelio, en realidad no sabía lo que decía. Muchos de nosotros actuamos así porque no sabemos, ¿sí? Porque no tenemos el verdadero conocimiento de nuestra fe. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. De esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y aquí viene un verbo muy importante. Es importante escuchar a Moisés, es importante escuchar a Elías, pero el mismo Padre nos dice, es más importante escuchar a Jesús. Venimos a la Eucaristía a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios? Y para muestra, basta un botón, dice el refrán, ¿no? No es mi estilo, yo creo que no lo haré, o a lo mejor salvo alguna situación muy especial, pero no es mi estilo. Pero que yo les dijera, a ver, me voy a quitar el micrófono, a ver, ¿de qué trató la primera lectura? A ver, ¿de qué trató la segunda lectura, no? A ver, por allá, ¿de qué trató el Salmo, no? A ver, ¿usted de qué trató el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros llegamos a un examen de conciencia? Ya escuchamos la primera lectura, la segunda, el Salmo y el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros podríamos responder esas preguntas? Eso da a entender que no escuchamos, oímos, ¿no? Sí, oímos, pero no escuchamos. Pero eso sí, quiero que Dios me escuche, que Dios me atienda, porque yo sí tengo algo importante que decirle a Él,
así como diciendo, no, tú no tienes nada de importante que decirme, pero yo sí te tengo que decir algo muy importante. Si no escuchamos, no vamos a entender. Una ocasión veía pues, de esas imágenes, ¿no? Tal vez medio sentimentales, piadositas, pero pues tiene razón hasta cierto punto. Decía esta imagen, Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y a veces hablamos el doble de lo que escuchamos. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Hoy te puede decir a ti, escucha a Dios en tu matrimonio, escucha a Dios en tus hijos, escucha a Dios en tu familia, escucha a Dios en tu iglesia. ¿Cuántos de nosotros no hacemos caso? En el matrimonio, ya, vas a empezar, ya, mejor ni voy a comer, me levanto, me voy, ¿no? Ya no escuchamos, ¿no? Ya no escuchamos a los hijos, ¿no? Y a veces sí los escuchamos, pero no les queremos hacer caso, o nos queremos hacer sordos ante las súplicas de los hijos, súplicas que a veces no son muy claras, ¿no? O sea, decir, no las comunican con las palabras, pero a veces las comunican con las actitudes. Y ya con eso nos están diciendo mucho los hijos, la familia, el matrimonio, la iglesia. Hoy, en la oración después de la comunión, palabras más, palabras menos, le vamos a dar gracias a Dios porque nos permite celebrar ese sacramento, porque también nos permite experimentar ya desde aquí, desde la tierra, la gloria del cielo. Pero no vamos a poder experimentar la gloria del cielo si no escuchamos. ¿Cuántos matrimonios se les ha vuelto todo un infierno por problemas, por dificultades, por discusiones, a consecuencia de no escuchar? ¿Cuántos matrimonios se han salvado gracias a la escucha, porque se escuchan como pareja? ¿Cuántas familias se han salvado porque se escuchan como familia, como seres queridos? ¿Cuántas iglesias se han salvado porque nos escuchamos? Y viene lo interesante de este evangelio. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando escuchamos a Dios, vemos a Dios en el prójimo. Cuando un esposo o una esposa escucha a Dios, lo que va a ver es a Dios en su esposo o en su esposa. Pero cuando un esposo o esposa no escucha a Dios, lo que va a ver es una persona tóxica o tóxico que solamente me está arruinando la vida, que solamente me está haciendo pasar un mal momento. Cuando no escuchamos, cuando no dialogamos, ¿no? Cuando un sacerdote no escucha a su comunidad, lo único que va a ver es personas que le están quitando su tiempo, personas que le están molestando. Pero cuando un sacerdote escucha a su comunidad, lo que va a ver es a Jesús que le está pidiendo una ayuda, las obras de misericordia. Entonces es importante esto, la escucha. En lo personal se los he dicho muchas veces, me gusta ver a las familias, a los esposos, cómo vienen a la Eucaristía, ¿no? Pero vienen como esposos, porque a veces vienen como esposos, pero esposos divorciados, ¿no? O vienen como solteros, ¿no? Decía hace un momento en la capilla de San Juan Bosco que estamos promocionando, hago un comercial, ¿no? Estamos promocionando los matrimonios comunitarios, aquellas personas que viven en unión libre, pues lo estamos promocionando para que pues puedan recibir el sacramento del matrimonio. Y yo les decía, pero también sería un importante momento para aquellos que ya están casados, pues renovar su matrimonio, porque a veces están casados, pero viven como divorciados. A veces están casados,
pero viven como viudos. En una ocasión se acercaba una señora con sus hijos, la conozco porque va cada 8 días a misa, y yo le decía, no, pues usted que es viuda. No, padre, yo no soy viuda, mi esposo se queda en casa, no viene a misa, pero no soy viuda, ¿no? A veces damos a entender eso, ¿no? Que estamos divorciados, que estamos separados. ¿Todo por qué? Por no escucharnos. Cuando escuchamos a Dios, no vemos una persona que me da problemas, vemos al mismo Jesús que me está pidiendo una ayuda. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Se ponen de pie.